Vamos a comenzar este estudio de los 4 evangelios sincronizados. Vamos a ver cada evento, cada palabra que salió de la boca de Jesús, cada enseñanza, y lo vamos a hacer de una manera simultánea. Los 4 evangelios los vamos a estar estudiando al mismo tiempo. Para mí es un privilegio estar con usted y comenzar este viaje juntos. Si están listos, ya comenzamos. Me emociona mucho estar juntos estudiando de nuevo la palabra de Dios y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Amados, estamos listos para entrar en esta jornada, en este viaje, estudiando la vida de Jesús en los 4 evangelios. Y esto lo vamos a hacer, como dije anteriormente, de una manera simultánea. Los 4 evangelios, las 4 vistas, las vamos a tener al mismo tiempo. Quiere decir que vamos a tener una visión de Jesús de 360 grados. Cada palabra que salió de su boca, cada enseñanza, cada evento, todo lo vamos a estar estudiando en esta serie. Y quiero decirle antes de comenzar que si usted no tiene la guía de estudio, puede descargarla y es totalmente gratis, y ahí usted tiene todas las notas, todos los comentarios, los textos bíblicos, todo lo que estamos haciendo durante el estudio bíblico, ¿sí? Díganos de qué lugar se conecta, desde dónde se conecta, para darle la bienvenida correctamente. Y para comenzar voy a pedirle que abra su Biblia ahí en el libro de Lucas. Vamos a comenzar con Lucas. Y como le dije anteriormente, vamos a estar viajando en los 4 evangelios, viendo cada cosa desde el punto de vista de cada escritor. Hoy vamos a establecer las bases y vamos a establecer lo que son las fuentes, de dónde vienen los escritores, de dónde sacaron lo que escribieron. Ya sabemos que todo el texto es inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ellos no cayeron en un trance y empezaron a escribir de pronto, o les fue dictado y no sabían lo que estaban escribiendo. No es así. Ellos tenían conciencia de todo lo que estaban haciendo, y algunos de ellos, como en el caso de Lucas, recolectaron información de otras personas, y el Espíritu Santo inspiró a Lucas a ponerlo todo en orden, de manera de que el texto lo tuviéramos completamente autorizado por Dios. Y yo voy a hablar hoy de la inspiración del texto. Pero vamos a comenzar. Y Lucas capítulo 1, versículo 1. Y esto es una obra maestra, amados. Algunos han dicho que la manera en que Lucas escribe, Lucas era el médico amado, como dice el apóstol, como le llama el apóstol Pablo. Era una persona instruida y manejaba el griego a la perfección, y Lucas escribe este trabajo a una persona muy importante que se llama Teófilo. Voy a hablar de él en unos minutos. Estaba leyendo un escritor hace tiempo y dice que ni el Quijote, muchos de ustedes han leído Don Quijote La Mancha o de la Mancha, y usted se da cuenta de la manera en que está escrito el Quijote. En la lengua española es una obra tremenda, ¿no? Algunos han dicho que el estilo de Lucas es superior, es más fino que lo que vemos nosotros en las obras más finas de la literatura internacional, especialmente la literatura de ese tiempo. Ahora, vamos al texto. Dice, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Tome aquí nota la palabra poner en orden. Sí, es decir que Lucas tomó material que otros habían escrito y lo ordenó. El material no solamente venía escrito. Las personas en el primer siglo tenían la habilidad de conservar historias, eventos oralmente, y pasarlo de una generación a otra, o de una familia a otra, o del padre a los hijos. Esto es una costumbre muy antigua y lo vemos en la cultura hebrea desde el comienzo.
así viene el Génesis, así vienen muchos recuentos de cosas que sucedieron desde antes. Esta práctica, algunos pensarían que no es exacta si lo comparamos con la manera en que hacemos las cosas hoy en día, porque hoy en día la práctica de retener cosas oralmente se ha perdido. Raramente enseñan a los niños en la escuela a memorizar. En la escuela bíblica raramente enseñan a los niños a memorizar los textos, pero así no era antes. Aparte es que, por ejemplo, ¿cómo le dirían hoy? El déficit de atención, attention deficit, el déficit de atención o el desorden de déficit de atención, no sé cómo se traduciría esto al español, que prevalece y lo vemos en todas partes, es una plaga, es una pandemia, pudiéramos decir, y eso no existía en ese entonces de esa manera. La gente leía, la gente no tenía la distracción de aparatos electrónicos que nos quita tanto la atención. Hoy en día estamos siendo fumigados, atacados por una cantidad de información, un torrente de información y distracciones que vienen a nuestra vida, y para nosotros es más difícil memorizar cosas por la cantidad de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Ruidos, noticias, qué sé yo. En el siglo primero no existían ese tipo de distracciones. Estamos hablando de una cultura agraria donde habían conversaciones sin distracciones y la costumbre a memorizar cosas era prevalente. Y así es como muchas de esos hechos, de estas cosas que sucedieron, fueron pasadas. Entonces, sí, vamos a ver en Lucas, y hoy vamos a hablar de los evangelios sinópticos, y vamos a explicar lo que son y por qué hay tanta similitud entre Mateo, Marcos y Lucas. Luego vamos a hablar de Juan. Pero para ir asentando las bases en cuanto a todo lo que tiene que ver con este estudio de los 4 evangelios. Ahora, Lucas toma material, yo le voy a hablar de la fuente, le voy a decir de dónde sacó el material Lucas y de dónde sacó el material también Mateo, los cuales fueron influenciados por lo que ya había escrito Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios. Voy a hablar de eso en unos minutos, pero vamos a ver lo que dice el texto. Note la frase y escríbala ahí. Poner en orden, escríbala en su libro de notas, escríbalo ahí en el chat si está en vivo con nosotros, aquí en la comunidad, en los comentarios. Poner en orden, esto es muy importante, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Note que los evangelios son históricos, son libros que cuentan, son inspirados por Dios, es la palabra de Dios, pero pertenecen a la categoría de históricos. Sí, como nosotros tenemos en el Antiguo Testamento libros históricos. ¿Por qué razón? Porque son libros como por ejemplo las crónicas, primera, segunda de Samuel, son libros que recuentan hechos, cosas que sucedieron. Sí, y la enseñanza está dentro de la historia. Y tengo que hacer de entrada una diferencia, una nota, y esto quiero hacerlo de una vez antes de seguir, y ahorita regresamos al texto aquí en Lucas. Y es que hay una diferencia entre los evangelios y el evangelio. En otras palabras, no se vaya a confundir, porque en realidad hay un solo evangelio. Cuando Pablo habla del evangelio, que son las buenas noticias que son difíciles de creer, así se pudiera traducir, son muy difíciles de creer, son tan buenas que son difíciles de creer. Es la bondad de Dios, y no existen palabras lo suficiente claras para poder describir todo lo que viene incluido en lo que nosotros conocemos como el evangelio, las buenas nuevas o las buenas noticias de Jesucristo. Y el evangelio, que Pablo lo explicó, Pablo explicó el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Cómo el Señor nos salva, cómo esta gracia llega a nosotros. Y nosotros en este estudio de los 4 evangelios históricos vamos a ver esa gracia preanunciada por Jesús. El apóstol Pablo nos explica la gracia, nos explica, nos habla de en qué consiste la gracia de Dios. Pero Jesús vino y lo anunció y fue a la cruz y murió
para que esa gracia fuese activada y nosotros pudiésemos ser salvos por medio de la gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Ahora, escuche bien, por gracia sois salvos. Ahora, esa gracia Jesús comienza a anunciar, y nosotros después que entendemos todo lo que tiene que ver con esta nueva economía, que es la gracia de Dios, una vez que nosotros la entendemos, ya después que leímos que Pablo nos explicó todo esto, nosotros regresamos ahora a los evangelios, en plural, históricos, y empezamos a notar cosas que Jesús estaba anunciando y estaba diciendo, donde ya la gracia estaba siendo anunciada. Esto lo vamos a entender hoy, amados, a partir de hoy, en este estudio, en esta serie. Esto lo vamos a entender porque ya entendimos lo que Pablo nos explicó. Sí, y los que son nuevos, que es primera vez que están con nosotros, cuando nosotros terminemos, yo le invito que entre semana usted vaya y busque ahí la serie donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el Evangelio de la Gracia acá en el canal, y muchas de estas cosas le van a ir siendo explicadas. Ahora, la diferencia que tengo que hacer es que el Evangelio es un Evangelio. El apóstol Pablo nos explica claramente que es un evangelio. Pablo dice, el evangelio que predico entre los gentiles, uno solo. Sí, de hecho yo dedico un estudio completo a hablar de el evangelio. Por ahí usted lo puede encontrar. Pero en este caso, los 4 evangelios no es que haya 4 noticias diferentes, sino que hay 4 recuentos diferentes de una buena noticia, que es una sola. Entonces, en realidad el evangelio es uno solo, y aquí estamos hablando de los 4 evangelios, los 4 libros históricos que nos presentan a Jesús. De la manera en que no lo podemos ver, no lo habíamos visto. Los profetas hablaron de Jesús, Isaías habló de Jesús, nos dio una visión de cómo sería el Mesías. Pero acá, en estos 4 evangelios históricos, nosotros lo vamos a ver a plenitud. Entonces, vamos otra vez al texto y ya con eso en mente, y tome nota de todas estas cosas porque eso es importante, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Note ahí la historia otra vez, esto es muy importante, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces dígame acá que Lucas es un libro de historia. Es un libro histórico. Y esto es lo que la Biblia tiene a diferencia de muchos otros libros. Y lo que el cristianismo tiene a diferencia de muchas otras religiones. Y es que nosotros vamos a encontrar en la Biblia los eventos que, cuando leemos los eventos, nosotros vamos a encontrar los lugares geográficos. Vamos a encontrar que fueron sucesos, cosas que pasaron en la historia y que luego algunos otros historiadores fuera del texto bíblico vienen y lo confirman. Entonces, es un libro que, aparte de ser histórico, es también geográfico. Usted se va a ir, por ejemplo, al libro del Mormón y usted va a ver que Joseph Smith habla ahí de lugares que no existen. Entonces, no hay una geografía. Y no hay eventos históricos que enlazados con el texto. Son acontecimientos aislados. Pues, por supuesto, eso es una secta y la enseñanza es errónea, es falsa. Y esto es algo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que todo se puede comprobar y se puede confirmar. Y escríbalo ahí conmigo, todo se puede comprobar y se puede confirmar. Nosotros no estamos, esto no es una fe ciega, no es una fe en el aire, es una fe basada en razón. Tenemos la fe y razón. En otras palabras, tenemos fe porque es comprobable todo aquello en lo que creemos. Vamos al texto. Dice, de poner en orden. Han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, dice aquí, ciertísimas. Quiere decir, más que ciertas. Tal, verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Aquí vemos a testigos que oculares. Lo vieron con sus ojos. Entonces, Lucas está poniendo en orden lo que algunos vieron y le dijeron, y lo habla de una manera, lo habla en
plural. Quiere decir que Lucas está usando más de una fuente. Vamos a ir avanzando. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, Lucas también toma cosas de personas que estuvieron con Jesús o de personas que enseñaban la palabra y plasmaron estas cosas. Y usó parte del texto, como le dije anteriormente, oral, pero también el texto escrito que tomó de otras personas. Por ejemplo, de Marcos. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Dice el ministro de la palabra. Dice, me ha parecido también, es decir, que él está trayendo una cuenta histórica de algo que otros ya han hecho. Él está añadiendo al trabajo de otros. Está clarificando porque Lucas tiene una audiencia muy específica, un poco diferente a la audiencia de Mateo. Por ejemplo, Mateo escribe a una audiencia judía, a una audiencia hebraica. Lucas escribe a los gentiles, es decir, a las naciones, al mundo en general. Por eso nosotros vamos a ver que en Mateo encontramos el uso de hebraísmos. En Lucas vamos a encontrar que está él siempre presentando esto a los griegos. El apóstol Pablo nos dice que los griegos buscan sabiduría. Por eso nosotros vamos a encontrar esta explicación desde un punto de vista que pareciera académico, desde un punto de vista que pareciera intelectual, y dicho sea de paso, es intelectual y es académico, aparte de ser inspirado por Dios. Después de haber investigado, hubo investigación, escríbalo ahí, hubo investigación con diligencia. Wow, los pensamientos del diligente siempre van a la abundancia, dice el texto, ¿no? Dice el proverbio. Con diligencia, el diligente hace las cosas bien hechas. Es ordenado. Dice aquí Lucas, dice Lucas acá, poner en orden. Lucas es ordenado. Y el evangelio según Lucas es ordenado. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Aquí esto es muy importante porque no usó terceras, cuartas escrituras o copias de escrituras. Usó contenido original, como por ejemplo lo que escribió Marcos. Otra vez lo vuelvo a repetir. Dice, desde su origen, él fue a la raíz. Lucas habló con las personas que anduvieron con Jesús. Recuerde usted que Lucas era el escritor. Este es el primer tratado de Lucas. El libro de los Hechos es el segundo tratado que él escribe a Teófilo. Se pudiera ver como una parte 1 y parte 2, ¿no? Lucas es el evangelio de Lucas, pero luego en los Hechos Lucas vuelve a escribir otra vez a Teófilo. Y da la historia del comienzo de la iglesia. Acá da la historia de la vida de Jesús, lo que sucedió en los días de Jesús, pero allá en los Hechos da la historia de la iglesia, el comienzo de la iglesia y sus viajes con Pablo. Entonces, él estaba expuesto a personas que habían andado con Jesús y conocían los acontecimientos a primera vista, eran testigos oculares. Por eso es importante tomar aquí la palabra origen, desde su origen. Luego dice escribírtelas por orden. Otra vez, Lucas es ordenado, nos da estos acontecimientos en orden. O excelentísimo, lo que nos dice a nosotros que Teófilo era una persona importante. Y la palabra excelentísimo es una palabra que viene de usada entre los círculos dentro del griego y dentro del romanismo. Si usted me tiene paciencia, vamos al griego un momentito. No quiero fumigarlo usted mucho con griego en el estudio. Voy a tratar de usar lo menos posible, pero a veces nos va a ser bueno. Kratistos es la palabra que usa aquí Lucas para referirse a Teófilo, que es excelentísimo. Y la palabra puede significar el más fuerte en dignidad. Dice muy honorable, muy honorable. Quiere decir que Teófilo era una persona muy honorable, ¿sí? Aquí yo tengo las
derivaciones de la palabra y puede estar enlazado con imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza. En otras palabras, eso nos dice a nosotros, esto nos da una visión a nosotros de quién era este Teófilo. Era una persona muy importante. Escuche bien, hay algunos que han dicho que Teófilo puede ser figura de mucha gente. En otras palabras, que cuando Lucas usó la palabra Teófilo se estaba refiriendo a una audiencia en general y no era una persona específica. Esa escuela existe. Yo tengo la tendencia a creer que Teófilo sí era un personaje histórico por la manera en que lo trata. Y bueno, en realidad lo importante es lo que escribe, ¿no? Pero bueno, aquí incluimos exactamente quién es el primer destinatario. Y nosotros, esto ya lo hemos dicho antes en cada estudio bíblico que hemos hecho. Acá hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado las cartas, las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas de la prisión, las 4 epístolas de la prisión. Y usted se da cuenta siempre que hay un destinatario. Y esto se conoce en las leyes de la hermenéutica, las leyes de la interpretación bíblica. No le voy a usted a fumigar otra vez con palabras aquí sofisticadas. Esto lo voy a tratar de mantener lo más sencillo posible porque tenemos hermanos que son nuevos en la fe y están estudiando la palabra de Dios y quieren aprender. Pero bueno, los que son avanzados ya saben lo que estoy queriendo decir. Y es que es importante, en la hermenéutica nosotros estudiamos la importancia del destinatario, para quién es escrita la carta, para quién es escrito el documento, en este caso el evangelio histórico, para quién es escrito. El primer destinatario es Teófilo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a Filemón una carta. El primer destinatario es Filemón. Sin embargo, la carta es escrita a la iglesia que se reúne en su casa, es decir, a todos los que están en su casa. Eso es a él y a más personas. Siempre es a uno y a más. En otras palabras, en este caso es a Teófilo, pero a todos los que lean el documento también. Sí, o sea, el primer destinatario es Teófilo. El segundo destinatario es el mundo gentil. Todos los que puedan leer dentro de las naciones, bueno, pueden recibir esta carta porque es una historia para que el mundo la sepa. Todo lo que tiene que ver con Jesús para que el mundo lo sepa. Luego dice el versículo 4, dice aquí, excelentísimo Teófilo, dice el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiere decir que Teófilo es una persona aquí, por eso es que yo creo, una de las cosas por las cuales yo creo que es un individuo, dice que ha sido instruido. No se está refiriendo a una cantidad de personas, en este caso está refiriendo a alguien que él conoce y que es una persona instruida. Es alguien que está educado, es una persona que tiene cierto nivel de inteligencia o de preparación y a él escribe el tratado. Vamos a hablar un poco de las fuentes y yo estoy concentrándome en este inicio del estudio bíblico en establecer los fundamentos, como toda casa, como todo edificio, ¿no? Establecer los fundamentos del texto para que todo lo que hagamos de aquí en adelante, cuando yo esté poniéndole usted en pantalla un evento de la vida de Jesús y yo le ponga cómo ese evento lo escriben, por ejemplo, 3 de los escritores, hay algunos eventos que lo escriben 2, digamos, y hagamos la columna comparativa, usted siempre tenga en su mente el fundamento que le dimos aquí en el comienzo. Por eso es que es importante en el estudio bíblico comenzar desde la introducción, ¿sí? Y vamos acá a ver quiénes son las fuentes que usa Lucas. Y esto lo tengo en la guía de estudio, usted lo puede descargar y si no ha descargado la guía de estudio, ahí usted puede tener todas estas notas, ¿sí? Tenemos testigos oculares. Muchos de los evangelistas fueron contemporáneos de Jesús y algunos lo acompañaron personalmente. Ejemplo, Mateo y Juan. Y esto se extiende más allá de Lucas. Mateo y Juan fueron apóstoles, anduvieron con el Señor. Muy diferentes. Hay una diferencia muy grande entre Mateo y Juan, aún en el nivel de educación. Mateo era
una persona que colectaba los impuestos. En aquel entonces se les llamaba publicanos. Y los publicanos no eran bien vistos, tenían mala reputación. Jesús llama a este publicano y lo hace apóstol. Él es un testigo ocular. Él anduvo con Jesús y vio a primera vista las cosas que Jesús hizo, los milagros, las cosas que habló, etc. Esa es la tradición, lo que son estos son los testigos oculares. Sí. Ahora, está la tradición oral. Y en el primer siglo, como le dije anteriormente, la memoria de transmisión oral era muy precisa. Las enseñanzas y hechos de Jesús fueron proclamados y repetidos antes de ser escritos. Y también tenemos, como dice Lucas, la investigación cuidadosa, como lo leímos en el texto. Lucas en particular explica que investigó diligentemente todas las cosas desde el principio, consultando testigos y ordenando su relato por orden, poniendo todo por orden. Eso ya lo leímos. Y también, y más importante, la guía del Espíritu Santo. Más allá de las fuentes humanas, los evangelistas fueron inspirados para escribir exactamente lo que Dios quiso preservar para nosotros. Escuche bien, no todos los acontecimientos, no todo lo que sucedió en la vida de Jesús fue escrito. Si no alcanzarían los libros del mundo, Juan nos dice, para escribir todo. Fue mucho lo que pasó. El Espíritu Santo selecciona las cosas que conciernen a nosotros, lo que nosotros debemos de conservar, lo que nosotros debemos leer. Sí, los evangelios, en plural hablando, no son leyendas. Ya sabe usted, cuando yo hablo de los evangelios en plural, ya usted sabe de qué estoy hablando. Cuando yo hablo del evangelio en singular, ya usted sabe de qué estoy hablando. Sí, los evangelios no son leyendas ni tradiciones humanas, sino un testimonio confiable de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en esto reposa nuestra fe. Si Jesús no resucitó a los muertos, Pablo dice, vana es nuestra fe. Si el Señor no resucitó a los muertos, entonces aquí nosotros vamos a encontrar también descrita lo que es la resurrección. Entonces, vida, número 1, muerte, número 2, resurrección, número 3. Tres columnas importantes, centrales dentro de lo que es el evangelio. Vamos a la fuente más antigua. Aparte voy a estar explicando las otras fuentes y de dónde sacaron, por ejemplo, las cosas que Jesús enseñó, lo que viene siendo parábolas, de dónde lo sacaron. Pero vamos a las fuentes más antiguas y comenzamos por Marcos. Muchos estudiosos sostienen que Marcos fue el primer evangelio. Se lo voy a poner en pantalla. Esto lo tengo acá en la guía de estudio. Sí, el evangelio de Marcos como fuente. Muchos estudiosos sostienen, y permítame leerle porque quiero ser exacto en alguna de estas cosas de la manera que lo he escrito. Muchos estudiosos sostienen que Marcos fue el primer evangelio en escribirse alrededor de los años 55 y 65 después de Cristo. Esto es antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurre en el año 70 después de Cristo. Es importante que usted entienda esto porque usted va a ver algunas cosas en el texto que hablan y luego, por ejemplo, en Mateo 24, usted va a ver algunas cosas en el texto que directamente describen un evento que todavía no había ocurrido. Sí, también vamos a ver algunas menciones en Marcos, que es la fuente más antigua. Sí. Dice acá en lo que escribí, y que Mateo y Lucas lo usaron como base para sus propios relatos. Esta idea se conoce como la prioridad de Marcos. En interpretación bíblica, permítame profundizar para los que aman el alimento sólido, ¿no? A esto se conoce en teología como la prioridad de Marcos. En otras palabras,
primero Marcos, después las otras fuentes. Vamos a ir en orden. Sí, y esto es evidencias a favor. Semejanza en contenido. Aproximadamente el 90% del Evangelio de Marcos aparece también en Mateo y Lucas. Eso está tremendo. Eso es una gran cantidad. Nosotros vemos inclusive frases idénticas. Sí, 90% de lo que escribe Marcos lo vemos en Mateo y Lucas. Número 2, orden de los relatos. Aunque Mateo y Lucas incluyen más material, suelen seguir el orden de Marcos en los episodios principales. Y esto también lo vamos a ver en la cronología que nosotros encontramos en estos 3 evangelios, que son los evangelios sinópticos. Sí, algunas cosas más tengo por acá, y por ejemplo es el estilo, se lo voy a poner en pantalla, es el estilo de Marcos. Se lo pongo acá en pantalla. Sí. Marcos es más breve y sencillo en su lenguaje. Mateo y Lucas parecen mejorar el estilo griego de Marcos, lo cual sugiere que partieron de él. Y número 4, detalles difíciles. Marcos a veces incluye expresiones más difíciles. Ejemplo, las emociones fuertes de Jesús, que Mateo y Lucas suavizan, lo cual refuerza la idea de que ellos partieron de su texto. Sí, en otras palabras, la manera en que nosotros lo leemos en Marcos, lo leemos en Mateo, la manera en que lo leemos en Mateo y en Lucas, lo vemos más de una forma más refinado, escrito de una forma más refinado para una audiencia específica. Sí, en el caso de Mateo, para hebreos o para judíos. En el caso de Lucas, para gentiles. Recuerde que los gentiles estaban en la mente de Dios desde el principio, siempre se lo he dicho. Sí, entonces luego viene la teoría de las 2 fuentes y la tengo aquí. Y es que muchos estudiosos también proponen que además de Marcos, Mateo y Lucas usaron otra fuente común, y esta se conoce como la fuente Q o Quelle, que viene del alemán. Esta sería una colección de dichos y enseñanzas de Jesús, especialmente los discursos. Y no se conserva un manuscrito de Q, pero se infiere su existencia porque Mateo y Lucas comparten mucho material en común que no está en Marcos. Por ejemplo, el Sermón del Monte y otras parábolas. Voy a hablarle un poquito de esto. Lo voy a hacer brevemente. Sí, estas otras fuentes, se cree que hay un grupo de escritos que no los tenemos, pero lo creen. Esto lo creen muchos eruditos y escritores de siglos anteriores, que existe una fuente donde alguien o algunas personas recolectaron o colectaron enseñanzas de Jesús. Estos rollos no hablarían de la vida de Jesús, de eventos de su vida, o de cuando sanó al cojo, cuando hizo este milagro, o cuando estuvo en el templo. No hablan de esas cosas, pero son eventos que hablan de los discursos de Jesús. En otras palabras, son como los mensajes. Vamos a poner un ejemplo. Un pastor hoy en día que está a cargo de una congregación, ¿cierto? Y ese pastor predica todos los domingos y graban su mensaje. Sí, graban su mensaje en un tape, en un video. Antes era en cassettes. Nosotros todos los domingos, en nuestros años de pastorado, todo se grababa en cassettes. Había una persona encargada de eso. ¿Qué sucede? Ese pastor pasa, se hizo viejo, se fue con el Señor, quedaron sus mensajes. Puede ser que alguien hable y diga, él era una buena persona, nació en tal ciudad y pastoreó tantos años en tal ciudad, desarrolló el ministerio aquí, hizo unas cruzadas acá, y hable de la vida, es decir, la biografía del pastor, ¿cierto? Pero puede ser que no. Y puede ser que algunas personas solamente lo que tengan es lo que él dijo, es decir, sus mensajes. O sea, hubieron personas que se dedicaron a grabar
En este caso era conservar oralmente y ponerlo en algunos rollos los discursos de Jesús. Una colección de discursos. Se cree que existió una colección de discursos muy antigua y a esto se le llama la fuente Q o Cuele, que en español sería Cuelle, que comprende todos los discursos, las parábolas, los mensajes de Jesús. Esta es la teología de Jesús. En otras palabras, lo que Jesús predicó, no lo que otros dijeron que él hizo, sino las palabras que salieron de su boca. Sí, por esto se cree que Mateo y Lucas usaron esta otra fuente común, porque la manera en que Mateo describe, por ejemplo, una parábola, también lo hace Lucas, o la manera en que y estas cosas no las vemos en Marcos. ¿Se da cuenta? Entonces vemos las cosas que tomaron de Marcos, pero también vemos las cosas que tomaron de otros escritos que enseñaban la enseñanza de Jesús. Y por la exactitud de palabras con que estas parábolas son repetidas en Mateo y en Lucas, nos damos cuenta que lo tomaron de la misma fuente. ¿Sí? Ahora, para los que son nuevos y para los que no, que son expuestos por primera vez, o los que han tenido la idea errónea en cuanto a interpretación, es decir, en cuanto a lo que es inspirado por Dios, yo no quiero confundirle. Le quiero explicar y es necesario que usted preste atención en los próximos minutos, porque voy a hablar de la inspiración bíblica. ¿Por qué razón? Porque algunos, como dije anteriormente, piensan que la inspiración es que alguien se sentó y el Espíritu lo tomó en un trance y escribió todo. Pero no es así. Nosotros nos damos cuenta que cada escritor tiene su estilo. Eso usted lo ve acá en los evangelios, usted lo ve en Pablo, por ejemplo en las cartas, usted lo ve en Pedro. Ellos tienen sus estilos. A veces cuando estamos identificando el autor de cierta carta, confirmamos y decimos, bueno, esta carta está firmada por Pablo, pero también tiene el estilo paulino. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, en el caso de los evangelios, sí, todo es inspirado, toda escritura es inspirada por Dios, pero ellos usaron fuentes. Dios los inspiró, los movió a que ellos indagaran, a que ellos estudiaran, a que ellos escucharan lo que otros estaban diciendo, los originales, los que anduvieron con Jesús, y lo plasmaran. Sí, usted va a decir, oye, ¿no es más fácil que aquellos hubieran escrito ellos mismos? Es decir, Bartolomé, Andrés, todos los apóstoles hubieran escrito ellos mismos. No sucede así, no sucede así. Acuérdense que los apóstoles, mire, el hecho de que usted tenga escritos de Pedro y de Juan es un milagro tremendo. Cuando usted se da cuenta que estos eran hombres que eran pescadores del vulgo y sin letras, dice el texto, no eran instruidos, eran toscos. Usted se da cuenta que, wow, el Pedro que escribe primera y segunda de Pedro es un Pedro ya preparado, un Pedro, pero han pasado los años y eso es una gracia muy tremenda que Pedro pueda escribir de esa manera. Juan, aunque es profundo en la teología, en todo lo que escribe, tiende a ser un poco tosco en algunas cosas. En el Apocalipsis, por ejemplo, hay algunas cosas que están escritas en el texto que están entregadas de una manera un poco tosca. Lo que nos damos cuenta es que Juan todavía conservaba algo de eso. Quizás yo hable un poquito más de eso. Vamos a hablar de estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y porque estos tres están en una categoría y Juan está en otra categoría. Y estos son los evangelios sinópticos. Sí, la palabra sinóptico viene del griego, que es juntos. Se lo voy a poner en pantalla porque lo tengo en la guía de estudio. Sí. ¿Qué significa sinópticos? La palabra sinóptico viene del griego sin, que significa juntos. Nosotros usamos la palabra sincronizar. En inglés, sincronizar es con SY. Sí. En inglés también se le dice sync. Porque sincronizamos. Y esto es lo que estamos haciendo en este estudio. Estamos sincronizando
lo que sucedió, los eventos, las enseñanzas de Jesús, y lo estamos haciendo en los 4 evangelios, en otras palabras, de una manera simultánea. Esto es, juntos. Entonces, tome la idea de ahí. La palabra sinóptico viene del griego sin, que significa juntos, y opsis, que es vista. Sí, sinopsis. Si se da cuenta en inglés, que es una vista en conjunto de algo. Sí, se le llama así porque Mateo, Marcos y Lucas pueden colocarse en columnas paralelas y compararse fácilmente, ya que narran muchos de los mismos eventos en un orden semejante y con palabras muy parecidas. Palabras muy parecidas. Al verlos juntos, se observa una gran armonía. Note la palabra armonía. Aunque cada evangelista tiene su propio énfasis. Volviendo a decirle de nuevo de que ellos tienen audiencias. ¿Sí? En inglés nosotros le decimos un target audience. Una audiencia a quien ellos están apuntando, a quienes ellos están tratando, a quienes están tratando de llegar. Sí. Vamos a ver algunas características de los evangelios sinópticos y se los voy a poner acá. Hay 3 características principales que yo puedo notar. Es posible que hay más características. Es posible que usted encuentre de algunos maestros diferentes características. Yo le voy a poner acá lo que he encontrado yo en el estudio. Sí. Primero, coincidencia de contenido. Los 3 evangelios sinópticos relatan la vida y ministerio de Jesús en Galilea, su viaje a Jerusalén y pasión, es decir, su sacrificio, cuando fue crucificado. Este contenido lo encontramos en los 3. Perspectiva semejante, usa un estilo narrativo breve y directo, con parábolas, milagros y discursos similares. No son complicados, no son difíciles de entender, son bien claros, son sencillos en la manera en que escriben. O sea, esa perspectiva es semejante, ¿sí? Y son paralelos fáciles de comparar. Por eso es que para nosotros es un gozo hacer este estudio. Nos va a hacer muy... podemos fluir de una manera muy fácil, yo diría, fluir en la vista cuando ponemos 3 columnas y vemos un mismo evento en 3 columnas. Sí, es decir, paralelamente. Muchos episodios se cuentan casi con las mismas palabras, lo que muestra que comparten fuentes o tradición común. Y esto comprueba lo que dije anteriormente sobre la fuente de Marcos y la fuente Q. Y otras fuentes que nosotros no sabemos, porque nosotros no tenemos toda la información. Eso es lo que hay que tener claro, amado. Y tenemos que tomar esto con humildad, porque nosotros no tenemos toda la información. Nosotros somos estudiantes. Y como estudiantes estamos indagando, estamos averiguando, estamos investigando, pero no tenemos toda la información. Creer que uno tiene toda la información sería orgullo. Sí, y esto hay que tomarlo humildemente. Se nos pueden quedar cosas fuera. Sí. A diferencia de Juan, Juan no es sinóptico porque su enfoque es muy distinto. Incluye largos discursos teológicos de Jesús, menos parábolas y más énfasis en la identidad divina de Cristo. Y esto es una de las cosas que vamos a comenzar a ver en el estudio bíblico. Sí, vamos a estudiar la divinidad de Jesús de la manera en que Juan nos lo da. Y algunos principios teológicos, algunas cosas que hemos estado estudiando nosotros, por ejemplo, en teología sistemática para Latinoamérica, aquí usted las va a encontrar bien reforzadas. Sí. Juan no es sinóptico porque su enfoque es muy distinto. Muy distinto. Y solo unos pocos episodios coinciden con los sinópticos. Ejemplo, la multiplicación de los panes, la entrada triunfal, ¿sí? Pero el aporte de Juan es único. ¿Por qué razón? Vamos a hablar de Juan un poquito. Ya hablamos de los 3 evangelios sinópticos. Vamos a hablar de Juan un poquito.
Sí. Juan probablemente fue escrito entre... Aquí yo tengo problemas. Aquí yo tengo problemas, se lo voy a confesar. Algunos ponen a Juan entre el 85 y el 95, a fines de siglo. A Juan, algunos que ponen el Apocalipsis también a fin de siglo. Yo creo que el libro de Apocalipsis tiene evidencias internas de que fue escrito antes de la destrucción del templo. El templo es mencionado en el libro. Esa es una evidencia interna, pero hay otras evidencias. Esto lo he enseñado en escatología, en el estudio de la profecía bíblica. Usted lo puede encontrar acá en el canal. Juan, hay discrepancia en cuanto a la fecha. Quizás esto no sea tan importante, pero algunos lo ponen muy a fin de siglo. Juan es el único que queda vivo. Todos los apóstoles mueren, todos son martirizados por la fe. La historia nos enseña a nosotros, la historia fuera del texto bíblico nos enseña a nosotros cómo murieron cada uno de ellos. Juan quedó vivo para cumplir algo que Jesús dijo. Y si yo quiero que este quede, ¿qué? En otras palabras. Y quedó. Juan quedó vivo y fue el que vivió más años de todos los apóstoles. Aunque Juan comenzó a servir al Señor, fue llamado por Jesús muy joven. Era muy joven. Es posible, pero es posible que este evangelio haya sido escrito un poquito antes que esa fecha. Un poquito antes que esa fecha. Yo no voy a discutir sobre eso ahora. Posiblemente cuando entremos más en Juan hable más de eso. Pero esto no habría que escribirlo en piedra en cuanto a lo que es la fecha de que escribió el evangelio. Contiene material único, material que solamente encontramos en Juan, no lo vamos a encontrar en los otros 3 evangelios. Y también vemos que no depende de Marcos, ni de la Q. En otras palabras, Juan no copia nada de lo que dice Marcos, Juan no usa, no redacta y no habla de parábolas como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. En otras palabras, es completamente diferente. Sin embargo, es un tratado más teológico, porque empieza a hablar de temas centrales que tienen que ver con, por ejemplo, la Trinidad, la deidad de Jesús y cosas así. Y contiene, como le dije, contiene material único, como los discursos largos de Jesús. Por ejemplo, Juan 13 al 17, vemos discursos largos de Jesús. El relato de Nicodemos, capítulo 13, ¿se acuerda? Usted, la resurrección de Lázaro, Juan 11. Estos son eventos que solamente lo vamos a ver escritos en Juan. Es material único, ¿sí? Entonces, para resumir esta idea y seguir avanzando, pero a resumir lo que hemos hablado hasta aquí, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Escríbalo ahí, son sinópticos, porque pueden verse juntos al compartir gran parte del mismo material, orden y perspectiva. Juan es complementario, note la palabra esa, ofreciendo una visión diferente, más teológica y reflexiva, más íntimo, más personal. Tremendo el evangelio de Juan. A mí me gusta leerlo solo. Cuando hacemos eventos en Latinoamérica, le hemos regalado a las personas el evangelio de Juan, siempre. Aunque yo enseño acá cómo leer la Biblia y siempre enseño que se lea todo lo que tiene que ver con la gracia primero. Y yo siempre le digo a los nuevos creyentes, primero comienza a leer a Pablo y entienda lo que sucedió en su vida. ¿Por qué está salvo? ¿Cómo el Señor lo salvó? ¿Qué significa esa salvación? ¿Cuál es su identidad en Cristo? ¿Qué significa ser una nueva creación en Cristo? Todas esas cosas, aprenderlas primero para saber lo que sucedió en nuestra vida. Y luego nos vamos a ver las cosas históricas. Sí, pero en los eventos, en los festivales, siempre le hemos regalado a las personas que vienen a Cristo el Evangelio de Juan, un librito, solamente el Evangelio de Juan, para que conozcan a Jesús y conozcan sobre la vida de Jesús. Sí, siempre lo hemos hecho de esa manera. De hecho, le confieso algo, se nos hace mucho más fácil para nosotros conseguir material escrito de esta manera. Conseguir el Evangelio de Juan sola, es decir,
solamente un librito que tenga el Evangelio de Juan, se nos hace más fácil que conseguir un librito que tenga alguno de los otros 3 evangelios. Por alguna razón. Así es. ¿Sí? Entonces, en el comentario, y vamos a regresar a Lucas otra vez. Vamos a Lucas otra vez, capítulo 1. En el comentario de Lucas, y yo voy a estar haciendo comentarios en todo esto. Dicho sea de paso, le digo algo de una vez, el trabajo que estamos haciendo detrás de cámaras, se lo comparto. ¿Cuántos quieren saber algo que estamos haciendo detrás de cámara? Que yo voy a estar hablándole a usted, todos los que se han suscrito en esta serie, que nos han dejado su correo electrónico para que le enviemos información sobre esta serie, usted va a recibir más de esto, porque yo le voy a estar enviando algunos devocionales que yo voy a escribir, algunos escritos, otros en videitos cortos sobre este proceso que estamos haciendo, y le voy a hablar de lo que está sucediendo detrás de cámara. Sí. Y una de las cosas más importantes que estamos haciendo detrás de cámara en esta serie es que estamos compilando, estamos escribiendo un comentario completo sobre los 4 evangelios. Usted se da cuenta que cuando hicimos las epístolas de la prisión, empezamos el trabajo de los 4 libros, ya están saliendo, en poco ya sale Efesios va a salir a las tiendas en poquito tiempo, ya está listo ya. Está en cuestión legal ahora, en cuestiones legales, pero ya va a salir publicado. La publicadora ya lo tiene. Ya fue editado y todo. Y estamos saliendo. Sigue Colosenses, Filipenses, Filemón. Esos 4 van a salir. El de Gálatas se va a demorar un poco más. Va a tomar más en algunas cosas que estamos editando. El libro de los que no conocen el ministerio y son nuevos con nosotros, así tienen una idea de lo que está sucediendo. El libro de... este libro, estamos trabajando en él. Mientras yo estoy enseñando aquí, estamos revisando cosas. Lo estamos haciendo a la misma vez. A veces estoy preparando material para enseñar aquí, pero también lo estoy haciendo para el libro. Entonces va a ser un libro que es un comentario. Usted se da cuenta aquí le voy a dejar una idea de lo que es. Usted puede ir allá y dejarme su correo electrónico y yo le voy a dejar saber cuando esté listo para que usted lo pueda conseguir. Pero le voy a decir algo sobre lo que estoy haciendo aquí en la guía de estudio, que usted ya la puede tener. Si no la tiene, descárguela porque es gratis totalmente. Y en la guía de estudio usted va a notar que detrás de cada sesión o detrás de cada pasaje, detrás de cada estudio, usted va a encontrar un comentario. Va a decir ahí comentario. Y va a ser un comentario sobre el texto. Esto es muy importante en su estudio. Cuando usted está estudiando esta serie, esto se lo voy a decir solamente hoy. Los demás días ya no le voy a mencionar esto. Cuando usted está estudiando la serie, es decir, no voy a quitar de su tiempo en los días que siguen, pero permítame hoy tomarme un minutito más y seguimos con el estudio. Es importante que usted, ahí en la guía de estudio, usted lea donde dice comentario, porque yo voy a estar haciendo un comentario sobre cada porción de texto. Y esto es interpretación. Esto tiene que ver con interpretación. Esta es la aplicación espiritual del texto. Si usted sabe llevar una cosa de todo lo que estamos haciendo, llévese eso. Llévese el comentario. Eso es importante porque ahí es donde viene la edificación, ahí es donde viene el crecimiento, amados. Y mi oración en esta serie es que usted crezca conmigo, que crezcamos juntos, que podamos conocer a Jesús más de cerca, en esta visión de 360 grados de la vida de Jesús. Sí, en Lucas capítulo 1, aquí lo voy a poner en pantalla de nuevo. Lucas capítulo 1. Lucas explica el propósito de su evangelio: ofrecer un relato confiable y ordenado de la vida de Jesús. Note aquí otra vez, poner por orden. ¿Se acuerda que se lo dije? Vamos a extender un poquito. Y es confiable y ordenado. Escriba ahí, confiable y ordenado de la vida de Jesús. Entonces, él reconoce, otra cosa, reconoce que hay escritos previos. Es humilde Lucas en esto. Y también da crédito a otros escritores o también a las fuentes orales. Sí. Orales trae un reconocimiento de escritos previos, tradiciones orales transmitidas por testigos oculares y ministros de la palabra, pero él mismo se propuso investigar cuidadosamente, y ahí lo vamos a ver nosotros en el texto. Aquí está, cuidadosamente.
Sí, lo que otros pusieron por orden. O sea, aquí él dice en el versículo 3, después de haber investigado, hubo investigación, ya se lo dije antes, con diligencia todas las cosas de su origen, de la raíz, escribístelas por orden, para conocer bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Este Teófilo ya había recibido el mensaje, ya había sido instruido. Sí, Lucas viene a comprobar lo que ya le habían enseñado, pero se lo está poniendo en orden para que lo entienda bien. Sí, ok. Y acá en la guía de estudio explico un poco más sobre Teófilo y vámonos a la autenticidad del texto bíblico. Y yo le voy a pedir que usted venga conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1. Lo vamos a poner aquí en pantalla. Y vámonos al versículo 16. En el 16. Debí haber escrito ahí el versículo, pero aquí está. Versículo 16. Y esto tiene que ver con la autenticidad del texto revelado. ¿Por qué razón es esto importante, amados? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque después que yo le he hablado a usted de las fuentes, después que le he hablado a usted de lo que han escrito otros y todo eso, algunos puede que tengan duda y digan, yo pensaba que era inspirada, pero veo que lo copiaron de otros. No, amado, en eso está la inspiración. Dios inspiró a ellos para que recibieran el contenido de estas fuentes. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les llevó a estudiar, a colectar los relatos y a ponerlos por orden. Pero el Espíritu Santo usó el estilo de cada uno de ellos. Note eso, amado, en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, aunque no es lo mismo porque el canon está completo y no se está escribiendo texto. Pero, por ejemplo, pastor, cuando tú, o predicador o evangelista, cuando tú escribes y estás preparando un mensaje para predicarlo, el Señor te va dirigiendo en lo que vas escribiendo. Ciertamente, y tú oras, y tú sabes cuando Dios te está dirigiendo en lo que estás escribiendo. Esto es superior. Estamos hablando aquí de el texto bíblico. Estamos hablando, amados hermanos, de la palabra de Dios. Dios hablando al hombre. De la misma manera que Dios usa, escuche bien, el Espíritu Santo no te posee cuando tú estás escribiendo un sermón. No te posee. Es un caballero. Sí, Él nos enseña lo que Jesús habló. Sí, y nos recuerda. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, recordarnos lo que Jesús dijo. Por eso es que nosotros leemos el texto y el Espíritu Santo nos habla porque nos recuerda lo que leímos, que son las palabras de Jesús. Sí, Él os recordará todo lo que os he dicho. Eso dijo Jesús, hablando del Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. Venga conmigo acá, para no perder el hilo en esto. ¿Sí? Sin embargo, el Espíritu Santo no te posee. Cuando tú vas a escribir un sermón, un mensaje, un estudio bíblico, el Espíritu Santo te va guiando, pero usa tu estilo. Por eso es que cada predicador tiene un estilo diferente. Si no, todos seríamos como, ¿cómo se dice? Como las galletitas esas que todas son iguales. Aunque en realidad no son iguales si usted las investiga con una lupa, pero parecen ser iguales. Seríamos una copia sin diferencia de estilo. En el caso de la inspiración bíblica es muy parecido, pero superior, porque aquí estamos hablando del texto bíblico. Esta gente fue inspirada por Dios, pero no fue poseída. ¿Sí me está siguiendo? No entraron en un trance. Ellos estudiaron, escucharon lo que el Espíritu les estaba diciendo y cómo el Espíritu Santo los estaba guiando. Esa es la manera en que sucede. Sin embargo, yo le voy a decir algo. Yo soy proponente, soy defensor de la completa inspiración de las Escrituras. Yo creo que la palabra de Dios es
completamente inspirada. Yo no creo que el libro contiene palabras inspiradas, porque eso sería decir que no todo es inspirado. Algunos dicen eso, que la Biblia contiene palabras inspiradas. No, la Biblia no contiene palabras inspiradas. La Biblia es toda inspirada. Escríbalo ahí. Toda inspirada. No es lo mismo, ni se escribe igual. Ahora, vámonos a Pedro para comprobar esto. Dice, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Que sí, que dice Pedro, nosotros no anduvimos siguiendo cuentos de gentes, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que él fue ¿qué? Un testigo ocular. Él vio la majestad de Cristo en persona. Eso es algo muy tremendo. Sí. Mire que Pedro vio cosas de cerca. Él era el que siempre hablaba, el que siempre estaba ahí, en primera fila. Sí. Dice verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Usted se va al bautismo de Jesús y usted va a encontrar esto. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Qué dice Pedro aquí? Oímos, escuchamos esta voz. Pedro escuchó la voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Sí. Ahora, tenemos también, y estamos hablando acá de algo extra, y aquí está el texto bíblico para los que quieran hacer la referencia, en Mateo capítulo 1, verso 17 al 18. También eso está en Marcos capítulo 9, Mateo 17 del 1 al 5, Marcos capítulo 9, versículo 2 al 7, y Lucas 28, 35. Porque, y ahí vamos a ver el evento que ocurre de diferente manera. Recuerde que aquí Pedro menciona el Monte Santo, y esto no necesariamente está refiriéndose a el evento del bautismo de Jesús, está refiriendo a otra experiencia. Verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a las cuales hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, ¿cuál es, amados? Es la palabra escrita. Yo oigo gente por ahí diciendo, necesito una palabra, o dame una palabra, Señor, necesito que venga alguien y le dé una palabra. Y siempre están dependiendo de, entre comillas, profetas o pseudo profetas, que todo el tiempo le están supuestamente dando palabras y profetizándole cosas. Y andan viviendo de eso. No, el Señor me dijo, el Señor me confirmó, porque le dijo a alguien. La palabra profética más segura es el texto escrito. Sí. Verso 20 dice aquí, Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, con mayúscula, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no poseídos por el Espíritu Santo, sino inspirados, diga conmigo, inspirados por el Espíritu Santo. Sí, yo creo en la completa interpretación, la completa inspiración de los textos bíblicos en sus originales. Y así lo tenemos en la confesión de fe. ¿Por qué en sus originales? Porque
Usted no puede, como están aquí en Estados Unidos, están los que le llaman King James Only, que son la gente que creen que solamente la King James es la traducción inspirada por Dios. Un error terrible decir eso, ¿no? Porque en las traducciones, amados, los lenguajes son cambiantes y algunas palabras a veces no significan exactamente lo mismo en cierta época que en otra época. Por eso se necesitan revisiones. ¿Me está siguiendo? Y más exactitud. Entonces, por ejemplo, yo no estoy diciendo yo que la traducción Reina Valera es la única traducción inspirada por Dios o que es la traducción inspirada por Dios. Siempre decimos en los textos originales, que es decir, en el texto original, lo que escribieron los primeros, todo es inspirado por Dios. Sí, la traducción puede ser que hay una palabra en la traducción que tenga algún tipo de error. Por eso es que todo el tiempo tenemos que estar estudiando diferentes traducciones y comparando las diferentes traducciones y versiones para entender mejor. Sí, pero aquí está la palabra inspirados, la palabra inspirados, fueron inspirados. Se la voy a dar en el griego. Véngase aquí conmigo un momentito al griego otra vez. Sí. No cognados se usan en ciertos tiempos solamente, es decir, bueno, aquí está usando la palabra siento, que es siendo inspirados, porque las dos se deben traducir juntas, y dice llevar, cargar, en una aplicación muy amplia, literal y figurado, como sigue: poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir delante, que da a la deriva, enviada, inspirado, ir y llevar. En otras palabras, ese es lo que quiere decir el texto inspirado: ser llevado a lo largo de. Se pudiera traducir así: ser llevado a lo largo de. Ser llevado a lo largo de. No sé si eso le ayude. Honestamente, no sé si le ayuda o le confunda un poco. Voy a tratar de usar lo menos posible las referencias griegas, si son necesarias solamente, ¿sí? Pero bueno, en el comentario acá yo hablo de esa experiencia que afirma el mensaje de Jesús, que es verdadero, glorioso. Pedro añade algo muy tremendo, y es que la palabra profética de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, estos profetas no hablaron por iniciativa propia. Y yo me lo llevaría a usted, para redondear la idea un poco más, a Deuteronomio 18:18. Venga conmigo acá, tengo un programa nuevo, amados, lo estoy todavía como que aprendiendo. Usted téngame un poquitito de paciencia hoy. Yo creo que ya para la próxima sesión lo debo estar usando más rápido, con más precisión, pero hicimos un cambio aquí de programas y yo creo que esto nos ayuda mejor. Este cambio me permite traer algunas cosas de ciertos lugares que el programa anterior no me permitía hacerlo, sí. Verso 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Estos son referencias, amados, por eso es importante siempre regresar al Antiguo Testamento para ver la base. Les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Está hablando del oficio de profeta en el Antiguo Testamento. La palabra profética, de la manera en que nosotros recibimos el texto del Nuevo Testamento, funciona de esta forma. Esta es la manera en que Dios comunica el mensaje por medio de hombres. Mas a cualquiera que oyere mis palabras, a él hablaré en mi nombre. Yo le pediré cuenta. Estas personas que hablaron en el nombre de Dios, que dieron el mensaje, dijeron: esto es lo que dice el Señor. Hoy en día no hay profetas que puedan hacer eso, amado. La profecía en el Nuevo Testamento, hablando de los dones del Espíritu, es para consolación, edificación y exhortación. Solamente el apóstol Pablo lo limita a eso ahí en Corintios. Edificación, exhortación y consolación. Solamente. No hay nadie que pueda venir a usted y decirle hoy: oiga, que se va a cumplir esto, que va a pasar esto otro, y que en el año tal. No, ese tipo de profecía no existe. Todo lo que tiene que ver con escatología, profecía bíblica de los tiempos finales, lo que viene, esa cosa ya está escrita, eso está todo escrito ya. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cualquiera que no oyere mis palabras,
que él hablare en mi nombre, dice, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esa es la ley. Hoy en día andan por ahí los que se ponen título de profetas diciendo disparate y medio, pero no les pasa nada. Oiga, qué tremendo, ¿no? Que Dios es paciente aún con ellos. Si hubiera sido en el Antiguo Testamento, no podían seguir viviendo así de sencillo. Y si dijeres, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Aquí dice verso 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hoy en día yo le diría a usted, no tengas temor de ninguno de los que andan profetizando cosas por ahí, porque ese oficio no opera en el nuevo pacto de esa manera. Sí, tenemos que entender. Y ahí yo tengo un estudio de todo lo que son los dones del Espíritu. Usted puede encontrar eso ahí y ampliar su conocimiento en eso. Sí, ese es el concepto de la palabra que Dios habla por medio de alguien. De esa manera escribieron los escritores del Nuevo Testamento. El Señor vino y les dio mensaje, ellos comunicaron el mensaje. Increíblemente que en el Antiguo Testamento al profeta se le llamaba vidente porque veía cosas, tenía visiones, a veces eran visiones cuando estaba despierto, a veces eran visiones de noche. Y entonces hablaba lo que veía, no refiriéndose a ningún otro texto. Ahora nosotros vemos algo un poco diferente en la colección del texto bíblico de la manera en que lo vemos, por ejemplo, en Lucas, regresándonos otra vez a Lucas capítulo 1. Y es que Lucas está usando material que otros escribieron. Ahora, cuando Lucas usó a Marcos, ¿de dónde lo sacó Marcos? Bueno, Marcos estuvo colectando también información oral de los que anduvieron con él. Pero recuerde, y hay una tradición muy antigua y me gusta mucho eso, que Marcos ayudó a Pablo y luego ayudó a Pedro. Venga conmigo acá. La historia nos indica eso, pero la Biblia nos los da también. Marcos era el sobrino de Bernabé y Marcos es la fuente inicial de todo. Posiblemente en algunas columnas que pongamos acá vamos a poner a Marcos primero y luego vamos a poner a los otros. Por eso, porque es el evangelio más antiguo. Marcos, por causa de Marcos, se separaron Bernabé y Pablo y tuvieron un problema porque Marcos estaba pues un poco, finalmente se regresa. Pablo no quiere después que vengan con ellos. Más adelante a Pablo Marcos le es útil, ya lo estudiamos anteriormente, y luego nosotros vemos más adelante a Marcos sirviendo con Pedro. Pedro lo tiene allá. Marcos estuvo bajo la mentoría de Pablo y bajo la mentoría de Pedro. Dos apostolados muy diferentes. Pablo el apostolado a la incircuncisión, capítulo 2 de Gálatas, y Pedro el apostolado a la circuncisión. Pablo dice, el mismo cobró en Pedro para el apostolado a la circuncisión, es decir, a los judíos, obró en mí para con los gentiles. En otras palabras, dos apostolados, yo eso lo he enseñado antes, a la circuncisión, a la incircuncisión. Marcos estuvo con los dos, ayudó a estos dos ministerios. Algunos dicen que Marcos, lo más posible es que Marcos estuvo aprendiendo de Pedro, porque Pedro estuvo con el Señor. Pedro a primera era testigo ocular de todas las cosas que hizo Jesús. Y oralmente le comunicó a Marcos estas cosas, algunas cosas quizás ya Pedro las estaba escribiendo o tomando nota. Y Marcos lo usó de ahí, y luego viene Mateo y viene Lucas y toman todo lo que ordenó Marcos
aunque Mateo anduvo con el Señor y era testigo y anduvo con el Señor, pero usó el material de Marcos para entonces escribir ese evangelio sinóptico. Lo importante de todo esto que yo quiero que usted se lleve hoy es que toda escritura es inspirada por Dios. El texto es inspirado por Dios, amados, y yo creo que esto nos da el comienzo para entrar de a lleno en esta serie. Sí, en el capítulo que sigue, en la próxima sesión, voy a hablar de la preexistencia de Cristo y cómo, comenzando con Juan, empezamos a ver cómo Cristo es Dios desde antes de venir en carne. Sí, vamos a seguir adelante, amados. Aquí le voy a dejar material y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Bendiciones de lo alto.